Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre China, las elecciones en Estados Unidos y el papel de China, Estados Unidos en el contexto de Latinoamérica. Y para eso está con nosotros un gran especialista, uno de los más profundos conocedores sobre la dinámica de la economía y la política china, el doctor Enrique Dussel-Peters. Enrique ha escrito ampliamente sobre la problemática china y es profesor, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Un placer, muchas gracias por la confianza, Luis. Enrique, China aparece como el monstruo que va a devorar a los Estados Unidos. Es el enemigo favorito de Donald Trump, y mira que Donald Trump tiene muchísimos enemigos. Dicen. Bueno, ¿qué papel está jugando la cuestión china en las actuales elecciones? Mira, hace poco escribía un breve documento sobre quién es más antichino, ¿no? Biden o Trump. Parece que hay una competencia al respecto, ¿no? Hay encuestas muy recientes en donde alrededor del 70% de la población estadounidense tiene una percepción negativa de China, ¿no? Y yo creo que esto está siendo usado en vísperas de las elecciones estadounidenses por ambas partes. Y ojo, no solo a nivel de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, sino que por los partidos y en muchos medios, ¿no? Y yo creo ahí, Luis, que es bien importante comprender, en fin, que estas tensiones, por decirle de alguna forma, a estas tensiones entre los dos países, pues habrá que acostumbrarse a estas, ¿no? Es decir, más allá de las elecciones ahora en noviembre del 2020, me temo que hay desgraciadamente muy buenas causas para que estas tensiones sigan en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el CECHIMEX, ahí Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía, hemos venido trabajando sobre el tema y yo te diría, desde una perspectiva estructural y de largo plazo, pero también de corto plazo. Las de corto plazo serían este crecimiento generalizado en contra de China, ¿no? O sea, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde la posición hostil, la iniciativa militar en el terreno económico figurado, parte de Estados Unidos no fue flor de un día. No, de ninguna forma. Está muy de moda este concepto de guerra comercial. Digo, estamos por suerte lejos de una guerra. Lo que sí es que, claro, Estados Unidos y muy concretamente la administración Trump, claro, ha amenazado, como tú indicabas al principio, en fin, se ha hecho de muchos enemigos, ha habido muchas amenazas hacia México, hacia muchos países, pero claro, en esta ocasión se encontró con uno de su tamaño, ¿no? Es decir, cosa que hace la administración Trump en comercio, a las 24 horas responde China. Se nos olvida muchas veces la multiplicidad de confrontaciones que existen entre ambos países y muchas veces nos hemos quedado con el tema de la guerra comercial. Se han cerrado consulados en ambas partes, se han limitado las becas y la asistencia y la cooperación académica entre ambas partes, se están persiguiendo a empresas porque son chinas, ¿no? Se están cerrando institutos Confucio en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando realmente crecientemente de la posibilidad de llegar a un punto de no retorno,
¿no? Es decir, más allá de quién sea el presidente que tomará posesión el 20 de enero del 2021, ¿no? Es probable que ya se haya escalado tanto la tensión que quien esté, repita o no repita, será realmente muy complicado volver a una nueva normalidad entre las dos economías más grandes del mundo, ¿no? ¿Qué estaría en disputa en esta guerra, Enrique? ¿Un asunto estrictamente comercial, un asunto de tecnologías, un asunto de un nuevo orden mundial? Eh, Mm. ¿Cómo percibes estas fuerzas que hoy están en confrontación? Claro, ese tema justamente, Luis, lleva a yo te diría, a las causas más bien estructurales y de largo plazo, ¿no? Lo que estamos viviendo en diciembre del 2017, la administración Trump, de las primeras, yo te diría, análisis que realizó por parte de la seguridad nacional. Hay un documento donde por primera vez reconocen a China en como se dice en inglés, Great Power Competition, la competencia entre grandes potencias, y esto se ha venido profundizando con instrumentos detallados en temas de defensa, de seguridad nacional, de comercio, pero muchos otros temas también, en donde esta competencia entre estas grandes potencias, yo te diría, pues estamos viviendo sobre todo la competencia en cadenas globales de valor, justamente de innovación tecnológicas, y por ejemplo, muy puntualmente en el tema de las telecomunicaciones, ¿no? La 5G, que ojo, no solo es para que funcione mi celular más rápido, ¿no? Eso es lo bonito y lo simpático. Estamos hablando de una nueva tecnología que va a tener un impacto dramático. Imagínate los nuevos autos autónomos, ¿no? Que tienen cientos de pequeños dispositivos que se comunican entre sí, que si tienen la 3G, la 4G o la 5G, va a tener un impacto dramático. Entonces el sector, sobre todo el sector productivo, las empresas, los organismos empresariales estadounidenses son los que han permitido y apoyado esta confrontación y que han apoyado al mismo Trump, cosa que hace 5 años hubiera sido impensable, ¿no? ¿Qué significa esto, Enrique? Porque una parte de la manufactura estadounidense tiene en la mano de obra china pues la posibilidad de tener una ventaja comparativa. Eh, y por otro lado, los chinos han adquirido deuda estadounidense y han entonces apuntalado la misma economía de ese país. Mm. ¿Por qué si se da esta cooperación, se da también esta pelea? Mira, a ver, estamos hablando de las dos economías más grandes del mundo, en donde, según el Fondo Monetario Internacional, según un grupo de mediciones del Producto Interno Bruto, desde 2014 China ya es la economía más grande del mundo y según otras medidas lo será en el 2024 o 2025. La cuestión no es si China va a ser la economía más grande del mundo, sino que cuándo, y estamos hablando de menos de un lustro, ¿no? Y cuando uno realiza estudios puntuales y revisa lo que existe al respecto de cadenas globales de valor, lo que encontramos es que en algunas cadenas China ya tiene el liderazgo tecnológico, ojo, en otros Estados Unidos y sus empresas tienen el liderazgo, ¿no? Para darte algunos ejemplos, en el sector automotriz, en telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? En trenes rápidos, entre otros, China tiene un claro liderazgo y ha desplazado sobre todo a las empresas estadounidenses. En otros, en el sector bancario, en el sector financiero, en la inteligencia artificial, las empresas estadounidenses tienen el liderazgo, ojo, pero están sintiendo la competencia a centímetros de su nuca, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, una competencia global entre países, pero cuando uno aterriza esto en la electrónica, pues uno ve
a Cisco, a Huawei, a un grupo de empresas que se están dando duro y a la cabeza, ¿no? En el contexto de la campaña electoral y en el momento que vivimos de la pandemia del coronavirus y su supuesto origen en China, eh, es inevitable hacer referencia a las sugerencias o abiertas acusaciones de que esta enfermedad es parte de una estrategia china para debilitar el mundo occidental o para debilitar Estados Unidos. ¿Tú encuentras alguna evidencia de que esta acusación tenga bases, tenga pruebas? Mira, a ver, mi opinión personal al respecto es que, claro, estas teorías conspirativas, ¿no? Como nunca se podrán demostrar, pues seguirán purulando por mucho tiempo, ¿no? Yo te recuerdo, cuando inició la pandemia, que todavía no era una pandemia global, sino que incluso era local al inicio en la ciudad en la ciudad de Wuhan, por ahí había algunas teorías conspirativas de que esto había sido lanzado desde Estados Unidos, ¿no? 3 meses más tarde, como, en fin, China claramente se ha recuperado a diferencia de Estados Unidos, ahora se volteó la tortilla, ¿no? Y de pronto, pues eso es el virus chino, como dice Trump y dicen otros, ¿no? Eso me parece, de nuevo, está divertido, el que le guste divertirse, pues quien no, imposible de demostrar. Yo creo que más significativo pues son, en fin, las capacidades sociales, políticas, económicas y del aparato de salud de cómo responden a este virus, ¿no? Echarle la culpa al de enfrente nos encanta a todos, también en Estados Unidos, ¿no? ¿Te parece, Enrique, si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen su pantalla, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando con el doctor Enrique Dussel Peters. Él es doctor en economía, profesor, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y un gran especialista sobre la cuestión china. Enrique, las inversiones chinas, el comercio chino, la ayuda al desarrollo china en América Latina se ha venido incrementando en los últimos años de manera muy relevante. ¿Tú consideras que esta ayuda pone en entredicho la hegemonía estadounidense en la región? Mira, venimos trabajando con mucho detalle sobre estos temas, ¿no? No solo como un tema, yo te diría, global, hegemónico, sino que sobre casos de estudio, proyectos de infraestructura, empresas chinas que vienen trabajando ahora sí que de las Malvinas a Mexicali, ¿no? Porque yo te diría, en América Latina y en México, en fin, nos encanta estas generalizaciones que muchas veces están llenas de racismos, ignorancia, que son, pues, en fin, una mezcla explosiva, ¿no? Entonces, a ver, en general yo te diría, sí, sin lugar a dudas, la creciente presencia china, sobre todo en el comercio e inversiones, cuestiona la presencia estadounidense, ¿no? Yo te recuerdo, ante los crecientes chantajes y extorsiones de Mike Pompeo de una relación de exclusividad, en México eso existía con las televisoras hace un par de décadas, pero no se había vivido, o estás con China o estás con Estados Unidos, desde la perspectiva de algunos países, léase Argentina, Perú, Chile y Brasil, en donde el principal socio comercial es China, yo siempre digo, ojo, no vayan a decir que si me pones entre la espada y la pared, pues me quedo con China, ¿no?
Entonces, con certeza, hay debates nuevos, hay una apertura, institutos Confucio, temas culturales, intercambio académico, científico, que está crecientemente presentando alternativas, al menos, a esta omnipresencia estadounidense con el exterior de la América Latina, ¿no? Se trata de una presencia que no establece condicionamientos políticos, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos. ¿O tú crees que sí lo hace? Mira, si uno lee al presidente Xi Jinping, ¿no? Si uno lee las propuestas de China en el foro CELAC China, ¿no? China plantea en forma muy abierta y clara de que no hay antecedente o requisito alguno, ¿no? El pragmatismo chino incluso llega a tal grado de que el comercio, inversiones, proyectos de infraestructura, con algunas limitaciones, se lleva a cabo con los países con los que ni siquiera tiene relaciones diplomáticas, ¿no? Yo te recuerdo, en Centroamérica y el Caribe existen todavía 9 de 17 países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? El pragmatismo es a tal grado que crecientemente China le plantea a estos países, si no quieres tener relaciones diplomáticas conmigo, ese es tu problema, no es el mío, ¿no? Entonces, en fin, es difícil de imaginarse la falta de requisito alguno, ¿no? Olvídate ideológico o de alguna otra índole, ni siquiera con relaciones diplomáticas o no, ¿no? Sin embargo, la relación de China, por ejemplo, con Venezuela, en un momento de ofensiva, de acoso, de cerco económico como el que está haciendo Estados Unidos sobre Venezuela, ha sido fundamental para ese país, como su relación con Irán o con, por supuesto, con Rusia, pero con la de China ha sido fundamental. ¿Eso pesa en Estados Unidos? Sí, claro, mira, cualquier documento que uno lea de los famosos think tanks en Washington, ¿no? Que yo muchas veces digo ni think ni tanks, pero bueno, esa es otra discusión, pero en fin, en este ambiente de pegarle a China, el China bashing en Washington, ¿no? Tema que sea sobre China, siempre aparece Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, aunque no venga al caso, ¿no? En los trabajos que nosotros hemos venido haciendo, siempre tratamos de distinguir, yo te diría, en contra de los jugos verdes, donde metemos 50 temas y al final decimos hay que cooperar con China, pues eso ya lo sabía hace 400 años. Lo que tratamos es de distinguir comercio, financiamiento, inversión, proyectos de infraestructura. En el caso de Venezuela, por ejemplo, con trabajos de venezolanos y contrapartes chinas, destaca, yo te diría, el intercambio en comercio y en financiamiento. Las inversiones y los proyectos de infraestructura son muy reducidos, ¿no? En esos dos ámbitos, financiamiento y comercio, China se ha comprometido profundamente con Venezuela. En otros países, Chile, México, Brasil, por ahí tenemos escenarios donde los proyectos de infraestructura en Bolivia y Ecuador, por ejemplo, son mucho más significativos. Entonces lo que tratamos de hacer en los trabajos que estamos haciendo es de tejer un poco más fino para lograr propuestas y comprender la complejidad y las diferencias entre los países de América Latina con China, ¿no? Tiene la impresión, Enrique, de que este avance y profundización en las relaciones comerciales y en las inversiones no ha sido acompañado de un avance igual de rápido o profundo en el terreno cultural o en el terreno educativo, en el conocimiento del mundo de China en América Latina. ¿Es correcta esta afirmación o es superficial?
Mira, en el ambiente cultural yo te diría hay avances muy sustantivos, ¿no? Yo te diría hasta probablemente sea en donde, no que la cooperación sea más fácil, porque es cara, ¿no? En 2017 fue el año de la cultura entre China y México y se hicieron cientos de eventos en México y en China, donde, a la que participaron millones de personas, no es tanto en China, son 1.400, pero son millones, ¿no? Pero yo te diría, lo que llama la atención, Luis, y venimos trabajando sobre este tema hace 20 años, es sobre todo la parte institucional. ¿No? Uno esperaría un boom, un crecimiento de instituciones públicas, privadas, académicas, para generar conocimiento, ¿no? Con tu primer, segundo socio comercial, con la primera economía mundial, y sorprendentemente en el sector público, en el sector sobre todo privado y también académico, las instituciones son muy pobres, yo te diría autocríticamente. Es más, en muchos casos son cada vez menos. Enrique, México fue precursor en las relaciones diplomáticas con China, tanto informalmente con la revolución china de Mao Zedong, ¿no? Como de manera oficial con el presidente Luis Echeverría. Sin embargo, diera la impresión de que en relación a cómo han avanzado estas relaciones en otros países de América Latina, en México esto se ha congelado en el tiempo. ¿Es una afirmación exagerada, te parece? No, me parece que desgraciadamente es correcta. Es decir, México y China tuvieron en la década de los 50, 60, yo te diría hasta finales de los 70, una profunda relación de amistad, ¿no? De coincidencias, no todas, pero muchas coincidencias en diversos ámbitos, y esto se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo también ante gobiernos neoliberales en México, se ha ido perdiendo porque, en fin, desde los 80 lo único que hemos visto es ver hacia el norte, toda esta discusión sobre el TLCAN, etcétera, y el resto del mundo no existía. Con suerte la Unión Europea y China pues no estaba en el mapa de muchos, por no decir de nadie, y esto se ha ido crecientemente comercializando y haciendo crecientemente técnico, ¿no? Es decir, nos estamos peleando sobre aguacates, tornillos y alguien diría tonterías, y estamos perdiendo la película grande, ¿no? Esto es muy obvio, yo te diría, en el 2020, ¿no? En el 2020 y en el 21 México va a tener la presidencia, el Foro CELAC China, y no sabemos qué hacer con esto. Es la principal institución latinoamericana con China y pareciera que es una pelota caliente que nadie quiere agarrar, ¿no? Enrique, para terminar, porque ya el tiempo se nos vino encima, Sí. y regreso a tu primera intervención. Nos hablabas de un escenario de confrontaciones inevitables hacia el futuro. ¿Tendrá eso consecuencias para América Latina? ¿Tendrá que escoger en algún momento con quién privilegia sus relaciones, si con China o con Estados Unidos? Mm. Mira, personalmente me parece que no tiene ningún sentido esta pregunta de con quién te quieres casar, ¿no? Nosotros más bien hemos buscado presentar el concepto de nuevas relaciones triangulares, ¿no? Es decir, vamos a tener que acostumbrarnos a las tensiones entre Estados Unidos y China, y América Latina tendrá que convivir con los dos. Sabemos que relaciones entre tres son complicadas, pero así será la relación en el futuro, me temo, ¿no? Doctor Enrique Dussel Peters, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Un placer, un abrazo. Y ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable compañía. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.